Muy buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos los que están viendo este video. Nosotras hemos elegido como fenómeno económico las manifestaciones. Y este fenómeno económico corresponde a la escuela keynesiana y que es la escuela en la que se basa todo este fenómeno económico y que se va a desarrollar a lo largo de las exposiciones. A mí me tocará exponer la primera parte y luego mis compañeras irán desarrollando el fenómeno económico que hemos elegido en esta oportunidad. Vamos avanzando. Bueno, el fenómeno económico, como ya describí, es el fenómeno de las manifestaciones y hemos desarrollado este fenómeno en el Perú, en donde nos desenvolvemos. Las manifestaciones en el Perú en los últimos años. Las manifestaciones en el Perú son acciones de protestas llevadas a cabo por una parte de la población con el objetivo de expresar su descontento a las demandas, a los cambios y reivindicar sus derechos. Estas pueden ser pacíficas, pueden llegar a ser más violentas, con la quema de objetos, enfrentamientos entre policías y actos vandálicos como en los últimos años hemos vivido y como lo estamos viviendo ahora en la actualidad, donde se protesta contra el actual gobierno. En los últimos años, el Perú ha sido testigo de numerosas manifestaciones y protestas que han abarcado una amplia gama de temas y reclamos. Algunas de las manifestaciones más destacadas las vamos a señalar a continuación. Protestas del proyecto minero Conga y es una de las protestas más habladas y comentadas en el Perú. Miles de personas salieron a las calles de Lima y otras ciudades en el interior del país para denunciar la corrupción del sistema judicial y político. Las manifestaciones fueron convocadas después de que se revelaran unos audios donde implicaban a jueces, políticos y empresarios en actos de corrupción. Esta protesta tuvo un efecto social y económico en el Perú, pero el efecto ambiental era mucho más grave y decidieron protestar con el lema Conga no va. Recordemos que esta protesta fue para evitar que los desechos y residuos sólidos mineros vayan al lago, ¿no? Y por eso ellos salieron para proteger la comunidad en donde vivían y proteger nuestro medio ambiente. No hubiese sido tan solo una pérdida económica, sino también una pérdida social, material y mucho más ambiental, como lo señalaban ellos al sustentar su protesta. Luego teníamos la marcha contra la corrupción en el 2017-2018. Durante estos años se llevaron a cabo múltiples manifestaciones en mi región, en la región de mis compañeras también, y el rechazo a la corrupción tuvo una crisis política y afectó a nuestro país. Estas protestas condujeron a la renuncia de aquel entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en el 2018. El paro agrario del 2017, que también se sumó a las marchas contra la corrupción en el 2017, y en este caso el paro agrario también tuvo una repercusión fuerte económicamente en el Perú. Los agricultores luchaban contra sus derechos, exigiendo un incremento en su aporte económico y también para que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda incluirlos en el presupuesto de ese año, pero no bajo porcentaje, sino ellos querían que se apoyara al grupo agrario de una gran forma, ¿no? Y que se diera la prioridad que ellos solicitaban. Las movilizaciones en defensa de los derechos indígenas siempre va a ser, eso va a seguir a lo largo de todos los años, creo, porque son ellos los más olvidados, los menos recordados, y las organizaciones indígenas solicitan la defensa de sus derechos, ¿no? Exigen un mayor respeto a su cultura, a su territorio,
puesto que dentro de estas comunidades, como están alejadas de cualquier fiscalía, poder judicial, alejadas del Estado completamente, se ha demostrado que la tala ilegal, la reforestación y entre otras acciones que delictivas no son penadas en esa zona y se desaparecen niños, niñas y adolescentes, se pasan del Perú a Colombia, del Perú a Brasil, en la triple frontera, ¿no? Y ahí se da no solamente esos delitos, sino también que se incluye la trata de personas y el trabajo forzoso dentro de esos delitos. Y es por ello que ellos han salido a las manifestaciones a solicitar que se reivindique sus derechos y que se den proyectos para que ellos también puedan desarrollarse en su comunidad. Las protestas por la mala gestión de la pandemia del COVID. Recordemos que nosotros hemos vivido una pandemia en donde se ha desnudado todo el sistema de salud. No teníamos medicinas, no teníamos acceso a la salud y las clínicas privadas subían sus precios y terminábamos endeudados para salvar a nuestros familiares. He aquí que nosotros tenemos muchos ejemplos de personas que han cambiado cosas para poder salvar a sus familiares y no lo pudieron hacer. Hemos tenido también experiencias de una persona que cambió un objeto, cambió una moto a cambio de un balón de oxígeno, porque no había para salvar a su papá y al final no logró salvar a su papá. Es por todas estas acciones es que salieron a protesta, por la corrupción, porque no llegaban las medicinas y porque había un sistema de salud que prefería alquilar y llenar los balones de oxígeno a tener su propia planta de oxígeno dentro de los hospitales. Eso también se desnudó y salimos a protesta, ¿no? Me incluyo porque yo también salí a protesta para que puedan solucionar ese tema. Y otra de las manifestaciones que también recuerdo ha sido la marcha contra el gobierno de Merino en el 2020 y que también trajo consigo una serie de pérdidas económicas para nuestro país. En noviembre de 2020, la ciudadanía se movilizó desde todo el país de la destitución, en contra de la destitución de Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino. Estas manifestaciones llevaron a la renuncia de Merino luego de pocos días en el poder y al nombramiento de un nuevo presidente interino en ese momento, que fue Francisco Sagasti. Y me incluyo en la manifestación porque yo hice mi cartel diciendo: Merino, no me representas, porque no era la voluntad del pueblo y es el sentir de la comunidad, es el sentir de mi región y es el sentir de la población, ¿no? Nosotros vamos a votaciones y se deben respetar eso, ¿no? Ahora, para eh, dar y completar estas causas por las que se dan las manifestaciones, como ya había desarrollado, era el descontento con el gobierno, que era uno de ellos. La corrupción y la falta de transparencia nos va a reinar y eso va a dejar de que nuestro sistema económico no avance. Recordemos también que el Banco Central de Reserva mantiene la moneda del sol en un nivel estable, pero eso no va a depender solo del Banco Central de Reserva, también depende del Estado, depende de la ciudadanía y depende de cómo los gobiernos hacen las gestiones. Otra de las causas es la mala gestión, como ya decía, el aumento de la desigualdad, y esta desigualdad trae la falta de oportunidades. Tenemos niños jóvenes que ni trabajan ni estudian, y eso es una cierta cantidad de población que necesita estudiar y trabajar. Entonces, la economía va decayendo. Acceso limitado a los servicios básicos. En gran mayoría, en la región Loreto, en la que yo vivo, en la mayor parte de la población no cuentan con servicios de agua y desagüe, mucho menos electricidad. Y esos son los altos índices de corrupción que ha estado reinando los últimos 20 años en las gestiones de los gobiernos regionales. Y eso es lo que se debe acabar para poder avanzar en el sistema económico. Doy pase a la segunda parte, que es Yuleisi.
Muchas gracias. Compañera, Sí, no se puede ni compartir pantalla. ahora dejo de compartir, no te Por preocupes. favor. Ya, gracias. Sí se ve, ¿no? Sí. Ok. Buenos días, profesor, compañeros. Ahora hablaremos sobre las consecuencias económicas que nos trae las manifestaciones. Bueno, la inestabilidad financiera, en resumen, las manifestaciones generan inestabilidad financiera al generar incertidumbre en los inversionistas. Esto afecta negativamente la economía al disminuir la inversión extranjera y provocar la fuga de capitales. Es importante que los gobiernos y las autoridades tomen medidas para resolver los problemas subyacentes que causan las manifestaciones y establecer la confianza de los inversionistas. Debido a esto, hace que las personas del extranjero ya no inviertan dentro del Perú, sino analicen nuevas propuestas en otros países y, bueno, vayan y inviertan ahí, coloquen un negocio, y eso hace que genere trabajo, pero ya no dentro del Perú. El impacto en el turismo también es una de las consecuencias. Las protestas pueden tener un impacto significativo en el turismo turístico en general, lo que implica una disminución en los ingresos por turismo. Esto se debe a varios factores. La imagen negativa, las manifestaciones, perdón, las manifestaciones y protestas a menudo generan una imagen negativa del país o destino turístico en los medios de comunicación. Esto puede disuadir a los turistas potenciales de visitar lugares debido a preocupaciones sobre la seguridad, disturbios o alteraciones en las actividades turísticas normales. Esto hace que ya no vayan, ya no visiten, ya no ocupen lo que son los hospedajes, los restaurantes, debido a que tienen miedo a los asaltos, porque las manifestaciones eso es lo que provoca, ¿no? Asaltos, provoca que ya no te sientas seguro dentro de esa localidad o de ese sitio turístico. También las interrupciones en los servicios turísticos. Estas interrupciones pueden dificultar la planificación de hacer un viaje o hacer que los turistas potenciales busquen destinos alternativos. De aquí, perdón. La percepción de inseguridad, las protestas a menudo están acompañadas de disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y posibles actos de violencia. Esto puede generar percepciones de inseguridad en el destino, lo que lleva a una disminución en la llegada de turistas. Los viajeros pueden optar por evitar un destino que consideren peligroso o incierto. Las cancelaciones y cambios de planes, esto resulta en una disminución en la llegada de turistas y la pérdida de ingresos para el sector turístico, ya que sabemos todos que a partir del mes de julio, muchas personas que trabajamos tanto para entidades públicas o privadas, son fechas que muchas personas optamos por irnos a otros sitios a pasar las vacaciones. Y si sabemos que en ese lugar, por ejemplo, hay una manifestación, optamos por ya no ir, sino cambiar e irnos a otro lugar porque sabemos que ya no es seguro ese sitio. El impacto en la economía local, el turismo es muy importante, es un motor económico para muchos destinos y disminución en los ingresos por turismo puede tener un impacto negativo en la economía local. Menos turistas significa menos gastos en hoteles, restaurantes, transportes y compras, lo que puede llevar a un declive en el empleo, en los negocios locales. Como tercer punto tenemos la paralización de actividades. Los bloqueos de vías y la ocupación de espacios públicos son acciones, actividades generando pérdidas económicas y desempleo temporal. Es importante que las autoridades tomen medidas para garantizar el derecho a la protesta, pero
proteger los derechos de las empresas y de los trabajadores, buscando soluciones que permitan la convivencia pacífica y en el funcionamiento de la economía. Debido a que las manifestaciones muchas veces se da, hace que ya no haya ingresos para restaurantes, hoteles y diferentes tipos de negocios. El cuarto punto es la respuesta del gobierno, las medidas económicas. El gobierno ha implementado varias medidas económicas para intentar contrarrestar las consecuencias económicas de las manifestaciones. Algunas de estas medidas incluyen la promoción de inversión y el estímulo del consumo interno. La promoción de la inversión, estas medidas buscan animar la inversión privada y generar empleo en el país. El estímulo del consumo interno, el gobierno ha implementado programas de estímulo para impulsar el consumo interno. Esto implica la implementación de medidas como la reducción de impuestos, la implementación de programas de financiamiento y créditos para los consumidores y la promoción de descuentos y promociones de productos y servicios. Estas medidas buscan reactivar la demanda interna y estimular la actividad económica. Si bien sabemos que en épocas de pandemia, el Estado a varios comerciantes, microempresarios, nos dio lo que es la facilidad de los préstamos para pagar después de un año a un interés del 1%, del 2%, que la verdad fue muy factible para muchos porque nos ayudó a levantar los pequeños negocios, ya que durante pandemia no había un ingreso económico y eso nos ayudó a implementar. El apoyo a los sectores afectados. El gobierno también ha implementado medidas específicas de apoyo a los sectores más afectados por las manifestaciones. Por ejemplo, se han creado programas de ayuda y subsidios para pequeñas y medianas empresas que se han visto impactadas por la disminución de la actividad económica. Los incentivos fiscales. Estos incentivos incluyen la reducción de impuestos sobre la renta, la suspensión de impuestos sobre actividades específicas y la implementación de excepciones fiscales temporales para ciertos sectores. Estas medidas buscan aliviar la carga fiscal sobre las empresas y los consumidores, estimulando así el crecimiento económico. Por último punto, tenemos el diálogo y la negociación. El diálogo es un proceso en que las partes involucradas pueden expresar sus puntos de vista, preocupaciones y necesidades. Al escuchar a los manifestantes se les brinda la oportunidad de ser escuchados y tomar en cuenta sus demandas legítimas. Esto fortalece el sentido de pertenencia y empodera a los ciudadanos al sentir que su voz es tomada en cuenta en la toma de decisiones. Además, establecer canales de diálogo como los manifestantes permite identificar a los problemas subyacentes que motivan las protestas. Al entender las razones detrás de las manifestaciones, es posible buscar soluciones más efectivas y duraderas. De esta manera se evita tratar los síntomas de los problemas sin abordar las causas fundamentales. Bueno, las manifestaciones, gracias a las manifestaciones muchas veces somos escuchados, porque a veces nos quedamos callados, no opinamos, el Estado como que hace caso omiso a lo que el pueblo lo necesita, ¿no? Entonces, esto hace que siempre en cada manifestación hay alguien quien representa al grupo de personas y eso hace que se reúna con el Estado, que brinden ambas opiniones y digan, no, bueno, hacemos esta marcha a causa de qué, por qué, qué es lo que queremos obtener. Entonces, eso hace que tanto el Estado y tanto los manifestantes entren en una negociación y dejen de hacer las manifestaciones y ya, obtienes lo que tú, por lo cual tú habías salido. Muchas gracias. Doy el pase a mi siguiente compañera. ¿Pueden ver, compañeras? Sí, sí. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. Siguiendo con la exposición, tenemos aquí la determinación y el desarrollo de la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. Nuestro fenómeno elegido es manifestaciones. Se relaciona con la escuela posclásica. Dentro de esta escuela hay 3 teorías económicas, la neoclásica, keynesiana y neoliberal. Hemos determinado la keynesiana.
por sus enunciados, que son los siguientes. El Estado sería el motor para resolver el problema de la recesión y el desempleo, mediante el aumento del gasto público. La mejor manera de estimular la demanda sería utilizar la política fiscal. Su idea era que los gobiernos debían tratar de estimular la demanda que había en la economía de un país. Pensaba que la política económica era la herramienta clave para sacar a un país de la crisis. En relación al fenómeno económico de las manifestaciones, el Estado ha dado como respuesta a esta problemática una serie de intervenciones con el fin de promover mayor inversión, generar empleo, estimular y reactivar el consumo interno, aliviar la carga fiscal a las empresas y consumidores. El Estado ha intervenido buscando estimular la demanda agregada. Es por ello que hemos determinado que la escuela es la keynesiana. Explicar qué conceptos de la economía estudiados en clase se relacionan con el fenómeno económico, la recesión y los impuestos. Analizar desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno económico elegido. El fenómeno de las manifestaciones conlleva a nivel del país a una inestabilidad económica, una fuga de capitales, una incertidumbre en los inversionistas, también un impacto negativo en el sector económico del turismo, recesión económica, paralización de actividades, lo que genera pérdida de empleos, pérdidas económicas, pobreza, etc. Desde la perspectiva microeconómica, el fenómeno económico de las manifestaciones genera en los hogares y en las empresas relacionadas directamente con dichas manifestaciones la pérdida de empleo, pérdidas económicas debido a la paralización de actividades, lo que les afecta e impacta mucho porque ello golpea a la economía de sus hogares y ello repercutirá al reducir el consumo de bienes y servicios de estos hogares afectados. Algunas conclusiones que hemos llegado en el presente trabajo grupal es que en el Perú las manifestaciones son las demandas de la población. Protestas pueden surgir debido a diversas situaciones, por ejemplo, el aumento de precios, las políticas económicas implementadas por el gobierno, la falta de oportunidades laborales, la corrupción y muchos más. Es responsabilidad de las autoridades y del gobierno escuchar y atender las necesidades de la población, así como buscar soluciones justas y equitativas. La falta de atención a las demandas de la población puede llevar a una mayor polarización social y política, lo cual es perjudicial para la estabilidad económica de un país. Además, las prolongadas y los daños ocasionados pueden generar desinversión extranjera, afectar la confianza de los inversionistas y frenar el crecimiento económico. La transparencia en el gobierno peruano debe ser una prioridad. Bueno, con esto estamos dando por finalizado la exposición de nuestro tema elegido, que es el fenómeno económico de las manifestaciones sociales en el Perú. Muchas gracias.